Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos un nuevo video de Abogados Online. Estoy en conexión con el doctor Gustavo Escabuso. Hoy vamos a hablar sobre la solicitud de ciudadanía argentina, y este es un problema que están viviendo muchas personas extranjeras que ya viven en nuestro país, que trabajan en nuestro país desde hace tiempo, pero sin embargo este trámite les está resultando bastante complicado. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes, ¿cómo andás? Bien. Sí, digamos, al menos no debería serlo, o al menos no la intención de las autoridades recientemente, el 5 de marzo de este año. Se estableció concretamente en uno de los decretos que todo aquel extranjero que tuviera 2 años de residencia mínima en nuestro país puede solicitar ante los juzgados federales de su ciudad donde vive la ciudadanía argentina. Esto constituye un avance con relación al régimen anterior, porque antes implicaba 2 años de residencia permanente. Cuando uno entra a la Argentina con algún tipo de visa, puede ser de estudiante, de trabajo, etcétera, puede al cabo de 2 años pedir, en el viejo régimen, pedir la residencia transitoria, y después de 2 años de esa residencia transitoria, la residencia permanente, donde uno accede a un DNI que generalmente empieza con 94 o 95 millones, que es el típico DNI de residentes extranjeros, y que para las personas de más edad era el que tenía color bordó la tapa. Y bueno, antes el extranjero solamente podía votar en nuestra provincia, por ejemplo, los concejales. Hoy puede votar hasta gobernador, conforme una modificación que hubo hace ya unos 4 o 5 años más. Estamos hablando siempre de extranjeros residentes, no de una persona que recién llega a la provincia. Claro, por eso no es una cuestión caprichosa, o sea, hay muchas razones y beneficios para poder oficializar esto, ¿no? Claro, aparte, siempre la Constitución argentina fue receptiva a extranjeros. Como país que somos, fundamentalmente su población se compone de descendientes o de inmigrantes. Tengamos en cuenta que la diferencia fundamental entre la Constitución americana, base de la Constitución nuestra, y la Constitución argentina, es que la Constitución americana en su preámbulo dice para nosotros y para nuestra posteridad, y en el caso de la Argentina se agrega y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Inclusive en el artículo 20 de la Constitución es muy claro y muy concreto cuando dice que los extranjeros gozan de los mismos derechos que los nacionales. Esto viene a desvirtuar aquellos intentos que algunos plantearon de cobrarle a los extranjeros aranceles diferenciados en las universidades nacionales. Creo que violaría eso, pues se le estaría dando un trato desfavorable respecto de los nacionales, alegando cuestiones presupuestarias, como siempre lo hacen, pero creo que es equivocado. No se va de... Primero, porque no son tantos los extranjeros que estudian en las universidades nacionales, ya no llegan al 1% de la población total universitaria. Y segundo, porque constituiría una flagrante violación de la Constitución, como la que... ¿Y cuáles son los problemas que están encontrando esta gente para poder hacer el trámite? Digamos, más allá que la ley es la ley 23.059, que restableció la 364 sancionada en la época de Sarmiento. Estamos hablando el gobierno de Sarmiento fue entre 1869 y 1868, y 1874, y había quedado desfasado y tuvo una serie de reformas. En la última dictadura militar se consagró legalmente la pérdida de ciudadanía, sobre todo para lo que ellos consideraban subversivos, entre comillas. Bueno, esa ley no solamente que restableció la ley 364 y sus modificatorias en vigencia, sino que aparte
consideró nulo, de nulidad absoluta e insalvable todos aquellos actos que disponían el cese de la ciudadanía argentina, sobre todo para argentinos que resían en el exterior por motivos políticos, es decir, los exilados. Inclusive le daba a esa persona que, si él quería mantener la ciudadanía que eventualmente hubiera adquirido otro país, podía promover o puede promover una acción judicial tendiente a mantener de carácter sumario. En el caso de los extranjeros que quieren vivir que quieren adquirir la ciudadanía argentina, importa la ventaja de no tener que ir renovando la residencia permanente, que se debe pagar cada 6 meses, y pasa a ser directamente ciudadano argentino con todo lo que eso implica. No tiene que renovar la visa de estudiante tampoco, en el caso de los que estudian en la Universidad Nacional. Sin embargo, debería ser sencillo, ¿no? Sí. Claro, pero la cuestión es que no lo es, porque aparte de la ley, casi tan importante como la ley, está el decreto 3213 del 84, que es el que establece en qué condiciones no se le da la ciudadanía argentina. Ese decreto dice que no se le da a aquel que no pueda acreditar medios honrados de vida. Lo que pasa es que no define qué son los medios honrados de vida. Entonces, es como que, y aparte hay una desventaja adicional. La ley 364 prevé que el juicio, que es como un trámite judicial ante el juzgado federal, de inicio y continuación de obtención de la ciudadanía argentina por naturalización, es el ciudadano o ciudadana extranjero sobre solicitud de carta de ciudadanía. De allí el título de este video. Y lo que generalmente adquieren problemas para adquirir la ciudadanía son aquellos, o sea, le piden que tienen que tener certificado de buena conducta, y imagínense, acá hay muchos ciudadanos de origen haitiano, país que está prácticamente en descomposición por diferentes cataclismos naturales y la convulsa situación interna. ¿Dónde va a conseguir un certificado de buena conducta? A mí me ha pasado, y recientemente también me volvió a pasar con 2 clientes míos, que la ley no prevé, y creo yo con buen criterio, que necesite un abogado para iniciar pero la cuestión está en la documentación que se necesita acompañar y que muchas veces es incompleta, y por eso se le rechaza el pedido del extranjero, cuando creo yo que debería ser, conforme el espíritu emanado de la Constitución, no que sea cualquier cosa, pero sí, ¿cómo se llama? Un poco más contemplativo del entorno, sobre todo cuando son personas que tienen 10 o 15 años de residencia, que tienen familia. Aparte, ahí se le correspondería a la ciudadanía por otra cuestión que prevé la ley, que es el principio de unión familiar, vale decir, si tiene esposa e hijos argentinos, por el principio de unión familiar, se le tendría que dar la ciudadanía directamente. Entonces, es como que en cierto modo le buscan la quinta pata a la mesa, sobre todo quien controla el trámite de ciudadanía, que son los ministerios fiscales federales, que sin dar mayores explicaciones, y aunque la ley no lo establece, le dice que supóngase que un extranjero recibe remesa de sus padres que viven afuera, porque es un estudiante universitario. Tienen que acreditar de dónde viene el dinero. Eso no lo dice la ley en ningún lado. Eso es arbitrario. Y sin embargo... Que son muchos casos. Son muchos casos de chicos que están aquí y reciben dinero de sus padres porque aquí quizá no les alcanza. Qué sé yo, por ejemplo, en el caso de los haitianos, el chico está estudiando acá y el padre vive en las Bahamas o vive en Estados Unidos, y la familia está desperdigada por esta situación. Sin embargo, como acá encuentra un medio para poder desarrollarse profesionalmente, muchos de ellos están por recibirse de médicos, o sea que no permanecen ociosos usufructuando
un banco en la universidad. Y no se le da el mismo tratamiento que se le da a un argentino, como debería, a pesar que la Constitución, que es la madre de todas las leyes, dice otra cosa. Se hace una interpretación más bien restrictiva de la reglamentación que se necesita, de la documentación que se necesita. Concretamente, un caso que me pasó a mí, un cliente estudiante de medicina, práctica en noviembre, se termina la práctica final de medicina, y cuando quiso acompañar la documentación para acreditar esa condición en su pedido de ciudadanía, le dijeron que no era necesario. Y entonces eso lo utilizan como argumento para decir que no puede acreditar medios honestos de vida. Ahora, lo que no define la ley, el decreto ni nada, que son los medios honestos. Entonces, claro, porque él le dice no es necesario, pero después esa solicitud rebota. ¿Es así? Claro, ese es el problema. Yo no estoy denunciando ningún tipo de discriminación porque no tengo elementos para hacerlo, pero me llama poderosamente la atención que entre dos casos de personas distintas, en etapas distintas, la objeción sea siempre la misma. Ojo, el extranjero también tiene que ser previsor y yo creo que tiene que acompañar más documentación de la que necesita. Vale decir, si él recibe remesas de dinero de sus padres del extranjero, tiene que acompañar todos los recibos que sean necesarios para acreditar que tiene medios de vida, porque no tiene presunción de ilegitimidad, al contrario, tiene presunción de legitimidad, o sea, no tiene presunción de ilegitimidad, en todo caso tiene presunción de legitimidad y tendría, en todo caso, el fiscal, si tiene dudas sobre el origen, hacer la averiguación, que para eso de dónde viene ese dinero. Pero si no hay ningún antecedente penal, esta gente, o sea, y reitero, el caso de Haití, porque son los casos que me han tocado a mí, es un país que tiene muchísimos problemas internos y imagínense que tener un certificado de buena conducta no es una tarea sencilla. ¿Esto que ocurre se da mayormente en gente de color? ¿O hay otros extranjeros que a lo mejor no son de color y no tienen problemas? Y yo tengo amigos que son de origen peruano, que hacía 30 y 40 años pidieron la ciudadanía y no tuvieron problema. Digo porque es curioso, ¿no? Que se dé en estos casos. Sí, da la casualidad que se da con haitianos, personas de color. Yo no tengo pruebas para afirmar lo que digo, ni quiero cargar la tinta sobre nadie, pero me llama poderosamente la atención, y reitero, dos casos, uno ocurrido en el 2016 y otro ocurrido recientemente, es como que en un principio decían que no podía acreditar medios honestos de vida, y la Cámara revocó diciéndole que por qué no podía ser un medio honesto de vida la remesa de dinero. Y ahora le agregaron, han sofisticado un poco más el sistema diciendo que tiene que acreditar el origen honesto de esos fondos. Cuando la ley no dice eso para mí es desvirtuar la ley, inclusive habilitaría un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en mi humilde y leal saber. La cuestión es que un trámite que debería ser sencillo y en muchos de estos casos necesitan la intervención de un abogado. Sí, digamos, la cosa es así. No someten a la posibilidad de pagar a un abogado particular el obtener la ciudadanía. Se presupone que si está todo en orden, hace el pedido, acompaña la documentación y tendría que salir la resolución otorgándosele. Cuando la cosa no está muy clara, porque el que controla el trámite es el fiscal federal en turno, agarra y ahí tiene que intervenir un abogado como patrocinante o con poder especial para pleitos, el poder para representarlos, tendiente a obtener que la Cámara revoque la resolución que rechazó el pedido de ciudadanía. Más o menos, ¿qué porcentaje de personas aproximadamente, no digo que lo sepas con exactitud, de personas están con este problema? Digamos, y no deben ser pocas. Por lo pronto, como dije, el pedido entra con la documentación, tendría que salir la resolución diciendo, ¿cómo se llama? Otórguese la ciudadanía. Y después se le toma en una ceremonia
ante la Secretaría del Juzgado juramento de jurar la Constitución. Ahora, el problema es que ha habido casos, y como vuelvo a insistir, que ahora lo han sofisticado un poco más. Por un lado, ahora piden que se demuestre que el origen de los fondos que se le transfieren, por ejemplo, son de origen honesto. Como que presuponen que pueden ser deshonestos. No sé si me explico. Claro. Cuando en realidad, si el fiscal tiene duda, ¿por qué no busca la fuente de la transferencia e investiga si hay algún delito? Si no, hay presunción de legitimidad, por ende el extranjero no tiene que demostrar nada. Bien, como consejo entonces que podemos dejar para esta gente. Yo lo que aconsejo, si bien lo que yo aconsejo es lo siguiente: antes de hacer el pedido, consultar a un abogado a los fines de que vea que la documentación que va a acompañar es suficiente. Porque muchas veces en el juzgado dicen, no, esto es sobreabundante, y después resulta que es precisamente lo que le critican que le faltan para rechazarle el pedido. Cuestión de que hagan la presentación. Ojo, toda documentación en idioma extranjero traducida por traductor público matriculado y apostillado. Y la apostilla la haya un sellado que evita un trámite más engorroso para acompañar esa documentación. Toda la documentación traducida al castellano por traductor público matriculado. Bien. ¿Y si rebota, qué hacemos? Apelamos. Ajá. Dentro de los 5 días más las 2 primeras horas de gracia del día siguiente al quinto. Perfecto. Bueno. Y otra cosa. Los juzgados que atienden este tipo de pedidos solamente atienden los extranjeros los lunes, miércoles y viernes. Vale decir que al extranjero le pasa algo y no puede ir lunes, miércoles y viernes, la resolución queda firme. Bueno, y no la podés recurrir. Esto se realiza entonces en los tribunales, digo, para alguien que nos esté viendo que recién llega. En el caso de Rosario, si está en Belville, Córdoba, donde sea, donde haya juzgado federal. Bien. Y donde viva el extranjero, el más cercano a su domicilio. Y acá se van alternando el turno mensualmente, el juzgado número 1 y el juzgado número 2. Bueno, vale el consejo entonces para tanta gente que está en esta situación y que realmente no debería ser tan complicada, que en muchos casos ya... No es el espíritu de la normativa, claro, no solamente por lo que dice la Constitución, sino por el decreto del 5 de marzo de este año, que modificó uno de los decretos que reglamenta la ley, que habla del extranjero que cumpla 2 años de residencia, no aclara si es legítima, ilegítima, legal o ilegal. 2 años de residencia acreditada puede pedir la ciudadanía. Yo recomiendo que lo vea un abogado porque por ahí en el mismo juzgado son los que orientan del extranjero y no lo orientan del todo bien. No porque haya una intención malsana de perjudicarlo, pero en la vorágine de trabajo es mejor que un profesional del derecho le diga bien qué es lo que tiene que llevar y cómo, para evitar que haya efectos no queridos el día de mañana. Bueno, Gustavo, creo que de alguna manera hemos contestado a todas estas inquietudes. No sé si te queda algo más por agregar. Creo que sí. No, pero básicamente es esto. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Para todos aquellos que quieran contactarse con el doctor Gustavo Escabuso, como siempre aquí al costado mío aparecen todos sus datos para poder tener una entrevista, enviar un WhatsApp. Y a toda la gente que nos sigue habitualmente en este espacio Abogados Online, no tiene más que suscribirse, activar la campanita que le va a avisar de los próximos videos. Y bueno, seguí estando allí presente, comentando y visitando estos videos de Abogados Online. Muchas gracias y hasta la próxima.